Bienvenidos a una nueva sesión de Marketing Internacional con el profesor Ernesto. La unidad que hoy nos invoca, ¿no es cierto?, para hacer el desarrollo de la clase, tiene que ver con un tema que dejamos ya introducido la semana pasada, que es la selección de los mercados internacionales. Y respecto de este tema, existe un dilema aún no resuelto, que guarda relación con qué es primero dentro del trabajo del marketing internacional. Y seleccionar primero el país y después la forma de ingreso a ese mercado, o seleccionar primero la forma de ingreso al país, la estrategia de entrada, y luego seleccionar el mercado. En algunos casos, este dilema se resuelve fácilmente. En otros, es mucho más complejo, porque en definitiva va a ir dependiendo de muchos factores, como lo vamos a ver a continuación. El programa de la asignatura en la unidad número 5, que se refiere a la selección de mercados internacionales, nos dice que lo primero que se hace en este proceso es un análisis, tanto interno como externo, para saber cuáles son las bases que fundamentan la toma de decisiones que debemos hacer respecto de la selección de los mercados, la selección de los productos y las formas de ingreso a los mercados. Respecto de la decisión que vamos a tomar relacionada con los objetivos que vamos a cumplir en los países y, naturalmente, el tipo de estrategia que debemos usar para lograr cumplir con esos objetivos. El programa también nos dice que debemos estudiar algunos modelos de selección de mercados y, por último, a ver si podemos hacer un taller de selección de mercados internacionales. Nosotros, cuando hablamos de decisiones de ingreso a los mercados internacionales, estamos diciendo que hay un gran tema que se llama la selección de mercados internacionales. Es un gran tema porque involucra 3 decisiones que son tremendamente importantes y que van naturalmente de la mano. La primera no es porque tenga que ser la primera, ahí está el dilema con la segunda decisión. La primera decisión que aparece acá con el número 1 es la decisión del o los mercados a los que la empresa debe ingresar. Generalmente, cuando se hace la decisión, cuando se toma, perdón, la decisión de la internacionalización de una empresa, y esa decisión baja al trabajo de marketing, generalmente le piden a la gerencia de marketing que haga toda la investigación de los mercados internacionales y que levante la información que permita hacer la selección, la evaluación, ¿no es cierto?, de esos mercados. Se supone que cuando se está haciendo la dirección estratégica del proceso de internacionalización de una empresa, no estamos hablando de que la internacionalización es un proceso aleatorio o es un proceso al azar. La internacionalización es un proceso intencionado, que tiene una intención estratégica, es decir, está relacionado, está vinculado con el propósito estratégico de una empresa. Por lo tanto, no es una decisión hoy, ¿no es cierto?, en el siglo XXI, año 2021, no es una decisión al azar, es una decisión con intención estratégica. Por lo tanto, lo que hoy se hace es básicamente evaluar un grupo de países que eventualmente podrían ser parte de nuestro mercado potencial. Se hace la evaluación de un conjunto de países.
Pero la evaluación de ese conjunto de países, y obviamente requiere una metodología, finalmente nos debe llevar a nosotros a tomar una decisión de cuál de todos esos países nosotros vamos a elegir uno que sea nuestro mercado. Pero esa decisión de ese país no significa exclusivamente que este vaya a ser el único país que nosotros vamos a atender y nos vamos a olvidar de los demás. Hoy día, ¿no es cierto?, en esta intención estratégica de la internacionalización, en este mundo globalizado, la idea es tomar un país y a partir de este país comenzar a hacer la expansión en el resto de la región que acabamos de evaluar. Pero la decisión de ingreso a un determinado mercado, el seleccionar un país en particular, es solamente el inicio. Y las empresas muchas veces lo que hacen, toman un país para que ese país sea la sede, ¿no es cierto?, sea el, el punto neurálgico de una determinada región en la que van a realizar los negocios. La segunda decisión, según el programa, es elegir la forma de entrada al mercado. Se supone que una vez que nosotros ya elegimos el país, vamos a tener que seleccionar la estrategia con la que vamos a ingresar a ese mercado. Y ahí, ¿no es cierto?, aparece el primer eh, elemento de la metodología de la internacionalización de la empresa. Y aquí ya empezamos a hablar, ¿no es cierto?, de las creencias acerca de la internacionalización de la empresa. Y por eso hablamos de la mitología. Y el primer elemento mitológico de la internacionalización de la empresa es que para ingresar a un mercado hay que exportar. Eso es un paradigma antiguo del siglo pasado. Eso es un paradigma que ya está absolutamente eh, descartado, porque cuando hablamos de exportación de bienes, de productos, ¿verdad? Y consiste básicamente en que lo que yo soy capaz de producir en mi mercado doméstico, ahora lo voy a enviar a un mercado internacional para que se venda en ese mercado internacional. Eso dice la exportación. Pero nosotros sabemos que muchas empresas hoy día lo que hacen, tienen sus propias fábricas, sus propios canales de producción, sus propios centros productivos en distintos lugares del mundo. Y por lo tanto no exportan a los otros países, sino que desde el propio país hacen la producción de lo que van a vender en ese mercado propiamente tal. Pero hay otras actividades que también se internacionalizan y que también requieren del trabajo del marketing internacional, requieren de la investigación de mercado, requieren de la selección de mercado y naturalmente de todo lo que viene después, que es el marketing operativo. Me refiero a actividades que son servicios y que no se pueden necesariamente exportar. Una cadena de supermercados, el servicio, ¿no es cierto?, que entrega una cadena de supermercados, yo la puedo llevar a otro país. Y así como llevo el supermercado Jumbo, como he llevado los supermercados Santa Isabel, también he llevado las tiendas Falabella, las tiendas Ripley, he hecho lo mismo con las tiendas Home Center Sodimac, en fin. Estoy haciendo la internacionalización de esa empresa, pero no la estoy exportando. No es que estoy exportando el servicio, no, eso no es exportar un servicio. Lo que estoy haciendo ahí es una inversión en el extranjero. En el extranjero, en otro país, estoy colocando mis empresas. Estoy prestando en ese lugar el servicio que yo podría haber prestado en mi país. Pero desde mi país
no le podría prestar ese servicio a no ser que fuese en una tienda virtual. E incluso en las tiendas virtuales siempre encontramos, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esta gran cadena de tiendas que está en un determinado continente nos diga cuál es su país de origen y desde ese país de origen se hace la televenta, no necesariamente de un gran centro de distribución internacional, obviamente por un tema lógico. Entonces, yo no necesariamente para ingresar a un país tengo que exportar, porque existen otros modelos de negocio que no se pueden simplemente exportar. Existe dentro de la exportación un tema muy bonito que se llama la exportación de servicios. Y la exportación de servicios, pregunto yo, abramos el club de fidelización. Comencemos a juntar puntitos. ¿Alguien sabe lo que es la exportación de servicios? ¿O tiene alguna idea de qué puede ser la exportación de servicios? Profe, es como lo que hicieron con Uber acá, que trajeron ese servicio en vez de un producto, un servicio, nada más, po. Sí. No, Jaime, fíjate, no es eso. Igual sabe que tiene puntito por participar, pero no es eso. No, exportación de servicios. Una pista, los hoteles exportan servicios. Exportación de servicios es, es simple el concepto, es súper simple. Es vender en el territorio chileno a los extranjeros. Entonces, cuando viene un turista, ¿no es cierto?, de Argentina y se hospeda en el hotel Marriott, se hospeda en el hotel Hyatt o donde sea, yo le estoy vendiendo el servicio de hospedaje a un extranjero y por lo tanto estoy en ese momento haciendo lo que se llama una exportación de servicios. Y yo puedo estar orientado al mercado internacional de turistas. Entonces todos los que llegan a mi hotel son extranjeros. Estoy exportando el servicio de hospedaje. Lo estoy ofreciendo en el mercado local, pero se lo estoy ofreciendo a personas que no son nacionales. Yo les decía que la Universidad del Paraíso exporta servicios y la Universidad del Paraíso entrega, ¿no es cierto?, facturas de exportación de servicios, libre de impuestos, naturalmente, que no es propiamente tal por el giro educacional una exportación de servicios, pero tiene el concepto de la exportación de servicios. Y se refiere a cuando vienen estudiantes extranjeros y se matriculan en la Universidad del Paraíso. No estamos hablando de extranjeros residentes, estamos hablando de estudiantes que vienen, supóngase usted, de México y vienen a cursar un año en la carrera de ingeniería comercial. No vienen por un intercambio, vienen a hacer lo que se llama, ¿no es cierto?, una suerte de pasantía, pero ellos tienen que pagar por los servicios que le va a prestar la Universidad de Valparaíso. Y en este minuto la Universidad de Valparaíso está exportando sus servicios educacionales, porque se los está vendiendo a una persona que proviene de otro país y que es de otra nacionalidad. Eso es una exportación de servicios. En la exportación de servicios, el servicio se presta ¿dónde? En el lugar de origen de la empresa, pero se le da a residentes, no, perdón, no a residentes, sino que a visitantes extranjeros de otra nacionalidad. Bueno, gracias Jaime por la participación. Y, y como yo les decía, hay formatos de negocio que no se pueden necesariamente exportar. Se tienen que llevar físicamente hasta el otro país, como el caso del Uber. Si bien es cierto, Uber es un servicio y es un modelo de negocio, para que funcione en otro país el modelo de negocio, hay que llevarlo al otro país y hay que instalarlo en el otro país. Es decir, hay que tener
conductores, hay que tener vehículos, hay que hacer el mismo proceso que yo hago en un país, lo tengo que repetir en el otro, pero con mano de obra local, con automóviles que están en ese país, para los habitantes de ese país. Entonces, es una comercialización a nivel doméstico, pero en otro mercado. Y no es una exportación de servicios. Lo que estoy haciendo es el servicio para poder entregarlo en otro país. Yo debo realizar una inversión y mover el servicio al otro mercado. No es que yo lo esté prestando en un solo lugar. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una cuestión bien interesante. Y me estoy deteniendo en esto porque es tremendamente importante para el marketing internacional. Yo no sé qué debo hacer primero, si elegir el país y luego elegir la manera en que voy a ingresar al país, o primero elijo la forma de ingreso a un mercado y después voy a elegir el país al que voy a ingresar. Bueno, ¿qué es primero? Las dos cosas son primero y las dos cosas pueden ser segundas. ¿Por qué? Porque si usted tiene paltas, o voy a decir, voy a acotar más el ejemplo. Si usted es productor de vino chileno, la única alternativa que tiene para vender vino chileno en otro país es exportándolo. No tiene otra manera de vender vino chileno en otro país que no sea exportándolo. Usted puede ir a producir el vino chileno en Japón. Usted puede ir como empresa y producir vino en Japón. Pero ese vino ya no va a ser vino chileno, va a ser vino japonés. ¿Hecho por una empresa chilena? Claro, pero el vino no tiene el origen, en este caso, en Chile. Entonces, el vino francés solamente es un vino hecho en Francia. Los vinos españoles, los vinos griegos, los vinos portugueses, los vinos de Estados Unidos, incluso en Estados Unidos se habla del vino californiano más que del vino de Estados Unidos. Entonces, a veces el formato de producto que yo tengo me define, así de entrada, me define la estrategia de ingreso a los mercados internacionales. Y por lo tanto, para ese tipo de productos, lo que está primero es la estrategia de entrada a los mercados internacionales. Y en este caso yo no la elijo. Yo no elijo la forma en que tengo que entrar al mercado. Está dado por la naturaleza del producto. Pero en otros casos, yo tengo múltiples alternativas. Yo soy una empresa que comercializa jabones de tocador, ¿no es cierto?, para el cuidado personal, para la higiene personal, o champú, ¿no es cierto?, perfume, en fin, etcétera. Yo puedo hacer la producción del producto en cualquier lugar. Entonces no tengo por qué exportarlo. Entonces, si yo quiero ir al mercado norteamericano, supongamos que yo soy un fabricante de lápices, tengo por qué fabricar los lápices en Chile y necesariamente exportarlos a Estados Unidos. O sea, perfectamente yo puedo instalar una fábrica en Estados Unidos, fabricar los lápices en Estados Unidos y vender los lápices en Estados Unidos. Y soy una fábrica de pastas, ¿no es cierto? De, de tallarines, ¿no es cierto? De fideos. No tengo por qué producir los fideos en Chile y exportarlos a Estados Unidos. Me puedo derechamente ir a instalar con mi fábrica de fideos en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, yo podría hacer distintas podría tener distintas maneras de ingresar a un mercado, no necesariamente a través de la estrategia de exportación. Incluso ustedes
lo conocen bien de cerca el caso, yo podría entregar una franquicia. Y también la franquicia, el franchising, es una estrategia de entrada a los mercados internacionales. Entonces, a veces, yo lo que tengo de partida, de punto de inicio, es la forma de entrar al mercado. Está limitada por el tipo de actividad o el tipo de producto que yo tengo. Pero en otros casos, la tengo que seleccionar. Y se da muchas veces que en estas famosas reuniones, giras de negocios, ferias promocionales que hacen los países, te aparece un cliente en un determinado lugar. Y ese cliente quiere hacer negocios contigo y resulta que punto de partida es que tienes el mercado. Pero se dio por una cuestión coyuntural, no porque haya sido tu intención ingresar a ese mercado, sino que fue porque circunstancias dieron como resultado, en este caso un esfuerzo promocional a través de una feria de promoción de exportaciones, dio como resultado el que hubiese, ¿no es cierto?, un cliente interesado en hacer negocios contigo. Punto de partida, el mercado. ¿Cómo voy a ingresar a ese mercado? Podría exportar, en el caso que se trate de un producto fabricado y que necesite denominación de origen. Pero a lo mejor podríamos hacer una alianza con este potencial cliente en el extranjero y transformarnos en socios, hacer un joint ventures y desarrollamos canales de comercialización y centros productivos en ese país. O cualquier cosa, da lo mismo. Entonces, tengo el mercado y tengo la forma de entrada. Pero en algunos casos va a estar preformateada la forma de entrada y en otros casos va a estar preformateado el mercado. Y cualquiera de las dos situaciones sea primero, voy a tener que hacer el análisis para tomar la siguiente decisión. La decisión que sí siempre va a estar en tercer lugar es la decisión del momento de ingreso a un mercado. ¿En qué momento, cuándo voy a comenzar las operaciones en ese mercado? No por el hecho de que yo tenga el mercado seleccionado, tenga definida la forma de entrada, significa que yo estoy listo para irme a ese país. A lo mejor la empresa tiene que prepararse para eso. No puede ser de un minuto para otro, ¿no es cierto?, el proceso de transformarse en internacional. A lo mejor la empresa tiene que hacer algunos ajustes en su capacidad productiva. A lo mejor hay que hacer ajustes en los productos. Habrá que hacer algunos ajustes en los idiomas en los que se va a operar, en los sistemas de distribución, los sistemas de fijación de precios, los sistemas comerciales, hasta la propia comunicación. A lo mejor habrá que hacer algunos ajustes a la imagen de la compañía, en fin. ¿En qué momento yo voy a ingresar? Entonces hay dos grandes temas aquí. Uno es si mi ingreso va a ser en el corto plazo o es un ingreso en el mediano plazo. Entonces hay compañías que se ha visto en la práctica que ingresan lentamente a los mercados internacionales. Primero comienzan exportando, después abren una sucursal de venta, van abriendo una sucursal de producción, una subsidiaria, empiezan a hacer joint ventures, empiezan a buscar socios locales, van lentamente tomando posesión del mercado internacional. Pero eso, y es una suerte de ciclo de vida de integración hacia el mercado internacional, ese es un modelo, es una manera de
plantearse estratégicamente frente al ingreso a un mercado internacional. Pero hay otros modelos que lo ven de una manera distinta. Entonces, el punto de partida va a depender también de un paradigma con el que trabajemos, pero fundamentalmente de cuáles son las condiciones internas y externas y cómo estas condiciones van a generar un escenario que de alguna manera va a indicarme, por las características que tiene este escenario, me va a indicar cuál debe ser mi fórmula para ingresar al mercado. Y voy a comenzar yo por las decisiones de la forma de entrada. Las decisiones de la forma de entrada a un mercado se llaman técnicamente estrategias de ingreso a los mercados internacionales. También se llaman estrategias de penetración de mercados internacionales. Y simplemente se pueden llamar formas de entrada a un mercado internacional. Y estas formas de entrada van de una forma simple hasta una forma compleja. La forma más simple es la exportación, que puede ser directa o indirecta, y la forma compleja es transformándote ya en una empresa multinacional, donde no solamente tienes subsidiaria en el mundo, sino que has replicado el formato completo de tu empresa y lo comienzas a instalar en distintos lugares del mundo. Y al final, ¿no es cierto?, tienes algo así como sedes de tu empresa en distintas regiones y países del mundo. Pero para pasar de la exportación a convertirse en una empresa multinacional, hay un camino que no necesariamente hay que ir recorriendo paso a paso, pero es un camino que yo debo evaluar cuál va a ser mi punto de partida, dependiendo de dos cuestiones. Primero, y lo que está en esta flecha celeste arriba, lo primero es el grado de participación que tú tienes en el extranjero. Cuando tú exportas, solamente tu producto es lo que participa de ti como empresa en el extranjero. Pero cuando tú eres una empresa multinacional, prácticamente toda la empresa es la que participa en el extranjero. Entonces, si ustedes miran esto como una cadena de valor o miran esto como una desagregación de la empresa, en el caso de una exportación, a lo mejor es un eslabón de esa cadena de valor lo que se va al extranjero. Es decir, hay una escasa participación de la empresa en el extranjero. Pero a la vez, si yo soy una empresa con una subsidiaria o soy una empresa multinacional, significa que son más eslabones de la cadena de valor los que yo estoy trasladando hacia ese otro país. Y por lo tanto, mi participación de las actividades de la cadena de valor en el extranjero son mayoritariamente más importantes. Y quiere decir que yo estoy integrándome hacia el mercado internacional de una forma mucho más completa y compleja en el caso de tratarse de una simple exportación. Y es por eso que hay un modelo de internacionalización que ustedes lo estudiarán después en Estrategia de Negocios Internacionales, cuando lleguen a esta asignatura, que es el modelo escandinavo, por ejemplo. Y el modelo escandinavo dice que hay que ir caminando paso a paso. Pero hay otros modelos, ¿no es cierto? El modelo de valor y en fin, que hablan de una manera distinta de hacer la internacionalización.
Pero asociado a esa participación en el extranjero, aquí aparece algo que es súper importante: el grado de dominio que yo tengo sobre mi negocio, sobre mi actividad. Y esto tiene que ver con las decisiones que se toman respecto a lo que es mi negocio en ese otro país, en ese mercado internacional. Cuando yo exporto, la única decisión que yo tomo, la única decisión que yo tomo es respecto de mi producto. Y de ahí para adelante, una vez que eh, el producto está sobre el buque, de ahí para adelante pierdo absoluto control del dominio de mi negocio, es decir, de mi negocio internacional. No sé qué van a hacer con mi producto en el extranjero, no sé quién lo va a comprar, no sé cuáles van a ser los canales de distribución, no tengo idea. Y todas las decisiones que se tomen respecto a la comunicación, los precios con los clientes finales, los canales de distribución, en fin, todo lo que es a lo mejor el marketing operativo, me olvido. Y sería toda mi aventura internacional. Si yo estoy exportando a lo mejor manzana, uva, pera, nectarines, melones, ¿sí? Tal vez da como lo mismo, porque casi es un commodity, ¿verdad? Pero en otros casos no da lo mismo. En otros casos no da lo mismo. Yo requiero tener un mayor grado de control de lo que es mi negocio para no perder a lo mejor la identidad del mismo. Y por lo tanto, yo voy a requerir un mayor grado de dominio de lo que estoy haciendo. Pero eso también va a implicar una forma más compleja de participar en el extranjero, donde haya, ¿no es cierto?, un mayor nivel de dominio de mi negocio. Van de la mano las dos cosas. Según el tipo de estrategia, es la participación que se requiere de mi cadena de valor en ese otro país. Y eso también va a implicar un mayor grado de dominio de mi negocio, que se traduce principalmente en la cantidad de decisiones que yo voy a poder tomar acerca de lo que estoy haciendo en el otro país. Entonces, vamos viendo, y esto es para ustedes, ¿ya? Aquí por puntitos. Aquí, esto es fácil. Si yo exporto, si yo exporto, las decisiones del marketing mix que yo voy a tomar como empresa respecto de mi producto en el extranjero, ¿cuáles son? ¿Qué voy a decidir yo acerca de mi producto en el extranjero? Estamos hablando de las decisiones del marketing mix. Estamos haciendo el marketing mix internacional. El cómo mi producto, ¿no es cierto?, se va a presentar en el extranjero. Supongamos que nosotros somos productores de pañuelos tisú, ¿ya? Estos pañuelitos de papel, ¿no es cierto? Y los vendemos en cajita o en bolsita. Yo soy productor de esos pañuelos, ¿ok? O soy productor de papel higiénico, ya, ¿ok? Y lo exporto. Decisiones del marketing mix. ¿Cuáles decisiones son mías en el mercado internacional? Pregunto, ¿fijo yo el precio al que se le va a vender el producto al consumidor final? Estoy exportando papel higiénico. Canal de distribución. El papel higiénico que yo estoy exportando se va a vender en las veredas de ese país, se va a vender en los supermercados, se va a vender en los negocios de los barrios. ¿Dónde se va a vender? ¿Cuál va a ser el canal de distribución?
¿Quién toma esa decisión? ¿La tomo yo, el que está exportando, o la toma el que me lo compró en el otro país? El agente importador o la empresa que importa mi producto. ¿Quién va a tomar esa decisión? Si yo estoy exportando simplemente. Estrategia de comunicación, la fuerza de venta, las campañas promocionales. ¿Quién toma esa decisión? ¿El que exporta o el que ya es dueño del producto en el otro país? El que ya es dueño, profe. Claro, ¿cierto? Eh, ¿Quién me habló? ¿Jaime? Mardones. Jorge. Jorge Mardones, ya. Justamente, fíjense que cuando uno exporta, a lo más, así, con mucha suerte, uno define las características de su producto. Y de ahí, ninguna de las demás decisiones las tomo yo. Entonces, cuando te dicen, voy a trabajar, voy a tener un gerente de marketing internacional que va a estar a cargo de las exportaciones, ¿qué va a hacer usted de marketing internacional? Nada, nada, absolutamente nada. O sea, mejor que ni diga que tiene un gerente de marketing internacional, porque nada, ¿y qué decisión va a tomar? Ninguna, ninguna. Yo hago una exportación, y esto es un paréntesis dentro de lo que es la exportación. Mis exportaciones pueden ser ocasionales, pueden ser experimentales, pueden transformarse en exportaciones regulares, tanto de manera directa como indirecta. Después nosotros vamos a entrar a ver el detalle de esto, ya en una asignatura de estrategia de negocios internacionales, pero debo decir simplemente para agotar el tema, que a veces usted exporta ocasionalmente. Supongamos que usted es productor de cebolla, vende todas sus cebollas en Chile y de repente aparece una persona de Brasil, porque en Brasil estuvo mala la producción de cebolla, va a faltar cebolla en Brasil y esta persona tiene que, para abastecer a sus clientes en el mercado brasileño, tiene que salir a comprar cebolla al extranjero. Entonces esta persona viene a Chile, toma contacto con usted, que era el productor de la cebolla, le dice, oye, ¿sabe que necesito que me vendan, no sé, 200 contenedores con cebolla que me las voy a llevar a Brasil? Y usted exportó sus cebollas, porque las internacionalmente. Y las vendió aquí en Chile, o sea, es una exportación absolutamente indirecta, pero fue ocasional, fue ocasional. Y nunca más volvió a exportar cebolla. Pero usted podría haber encontrado que era interesante esto de exportar la cebolla. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a probar esta cosa de exportar. Voy a llamar a esta persona de Brasil y a ver si se me empieza a abrir un mercado interesante en Brasil. Y usted empieza a establecer vínculos con gente de Brasil y empieza a probar cómo le va con el negocio. Pero no es una exportación consolidada, tampoco es la ocasional, sino que es una exportación que usted hace para experimentar, ¿no es cierto? Para ver si en realidad le resulta o no le resulta el negocio. Y supongamos que le resultó, y ahí usted se puede transformar en un exportador regular, pero lo puede hacer usted directamente o bien de manera indirecta a través de un operador del extranjero. Ya, digamos por las decisiones en marketing mix, cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que es una sucursal de ventas? Una sucursal de ventas es cuando usted realiza una inversión en el otro país al que regularmente y de manera directa está exportando,
Y en vez de que en ese país tu producto lo venda una empresa de ese mercado, una empresa local de ese país, decide usted ser su propio canal de comercialización. Llamemos un canal de comercialización mayorista, en fin, pero usted tiene su propia sucursal de venta. Está un poquito más integrado en el otro país. Tiene un mayor grado de participación en el otro mercado. Y usted podría seguir exportando, pero se exporta a usted mismo, porque la producción que ahora usted va a vender en el otro país, usted la sigue produciendo en Chile. Supongamos que son las cebollas. Entonces usted sigue con la producción de cebolla en Chile y es usted mismo el que va a vender sus cebollas chilenas, supongamos, en Ecuador. ¿Ya? Usted continúa exportando, pero no le está exportando cebollas a un agente extranjero. Se la está exportando a su misma empresa que está en ese país. Y esa empresa se llama sucursal de venta. Entonces, si ahora soy yo el que vende en ese país, yo estoy más integrado. Mirado desde el punto de vista del marketing mix internacional, ¿qué decisiones tomo yo? Naturalmente una decisión sobre el producto. Okay, porque el producto es mío, entonces ya, las decisiones las tomo yo. ¿Tomo las decisiones del precio? Porque yo tengo que vender el producto en ese país. Y para poder venderlo en ese país, ahora lo vendo yo, tengo que ponerle un precio al producto, ¿cierto? ¿Y quién toma la decisión del precio? ¿La toman los clientes? ¿O yo decido cuál es el precio? ¿Y cuál es la estrategia de precios que voy a tener en ese mercado? ¿Quién tiene que tomar esa decisión? ¿Uno o sus potenciales clientes? No hablo del consumidor final, sino que hablo de los intermediarios con los que usted va a operar en ese país. Uno tiene que tomar la decisión. Y los canales de distribución, establecer canales de distribución. Entonces aquí hay un tema. Si los canales de distribución para llegar al consumidor final no son suyos, a lo mejor la decisión no la toma usted. Pero si usted le está vendiendo a esos canales de distribución, quiere decir que la decisión sí la está tomando usted. Por lo tanto, usted puede elegir. Lo mismo, su estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación siempre está orientada a sus clientes y a lo mejor en este caso son clientes corporativos. Siguiente nivel, contratos de fabricación. Y esta es interesante porque yo podría irme a un país sin tener una sucursal de venta y a lo mejor tener un contrato de fabricación. O bien podría irme a ese país teniendo una sucursal de venta, pero además ahora agrego contrato de fabricación local. Y que podría yo, ¿no es cierto?, interesar a productores de ese país para que hagan la producción de cebollas que yo voy a vender en Brasil. Y a lo mejor una parte de las cebollas las voy a seguir llevando de Chile y otra parte de las cebollas las voy a producir en Brasil. Entonces, cuando yo hago el contrato de fabricación, es decir, subcontrato un proceso productivo con otra empresa en ese otro mercado, a lo mejor se termina la exportación de manera parcial. Y puede darse la situación en que se termine la exportación de manera total. O sea, dejo de producir en Chile para el mercado internacional y hago la producción directamente en el otro país. En este caso, ¿cuáles son las decisiones del marketing mix que yo voy a tomar? Obviamente,
las decisiones de producto, voy a seguir tomando las decisiones de mi precio, de los canales de distribución y de comunicación. Es decir, cada vez voy a tener un mayor grado de dominio de mi negocio, un mayor grado de dominio del negocio. Yo entrego franquicias. Las franquicias, los contratos de franchising, lo que buscan es sumar socios extranjeros al negocio para compartir el riesgo de ese negocio. Y se dice que el franquiciado, el franchisor, perdón, el franchisee es uno más de mi empresa. Por lo tanto, como participa de los beneficios, también asume ciertos riesgos. Y se busca, ¿no es cierto?, tener un contrato de franquicia, porque de alguna manera involucra a la contraparte extranjera en el negocio. Se supone que él va a colocar más de su parte para que al negocio le vaya bien, porque el negocio no es mío, el negocio ahora es de él. Y yo le puedo franquiciar la comercialización de un producto o le puedo franquiciar la producción o ambas. Supongamos que usted es una marca de ropa, es una marca de jeans, por ejemplo, que vende jeans, ¿ya? Y yo podría tener mis propias tiendas. A lo mejor tuve sucursales de venta e instalé mis propias tiendas de jeans. Pero quiero seguir creciendo, así que le doy la posibilidad a socios locales de que tengan la franquicia de comercialización de mi producto. Entonces, si mi tienda se llama tienda H&M, yo le entrego una franquicia a alguien para que se instale en ese país y mi negocio siga creciendo. Lo mismo McDonald's, Telepizza, en fin, etc. Incluso yo podría entregarle a alguien la franquicia para que produzca en ese país con mi marca. No la comercialice, solamente haga la producción. Bueno, la franquicia más grande del mundo es Coca-Cola, ¿verdad? Coca-Cola es la franquicia más grande del mundo y franquicia la comercialización y la producción de la Coca-Cola. No del jarabe, pero sí del producto terminado, que es el líquido que va dentro de los envases. ¿Y qué decisiones tomo yo? Todo depende del contrato de franquicia. Pero en un contrato de franquicia, desde el punto de vista del marketing mix, usted trata de seguir manteniendo el control del marketing mix. Coca-Cola mantiene el control del marketing mix. A lo mejor la empresa Coca-Cola Export, ¿no es cierto?, que está en Chile, no contrata ni le paga a las agencias de publicidad, ni le paga a los canales de televisión. A lo mejor lo hacen los franquiciados. Pero ¿quién define qué es lo que se va a mostrar, en qué horario, etcétera? Eso lo hace el departamento de Coca-Cola Export. No lo hace nadie más. ¿Y los precios? No, los precios tampoco son precios antojadizos. O sea, los rangos de precio los define Coca-Cola. Los sistemas de distribución. No, yo no quiero que mi Coca-Cola se esté vendiendo en la vereda, ¿no es cierto? No, no. Hay canales de distribución que no son compatibles con la política de Coca-Cola. Y obviamente que el producto lo define naturalmente que la Coca-Cola. Lo mismo en el caso de McDonald's, en el caso de Televisa, en fin. Un joint ventures. Un joint ventures, ¿qué es lo que es? Es crear un nuevo negocio con un socio local. Y podemos crear un nuevo negocio para
la comercialización para encargarnos a lo mejor de las actividades de comunicación de la empresa, o bien para la simple producción, o todas las anteriores a la vez. Pero en este caso, yo estoy creando una empresa nueva que a lo mejor le va a prestar servicio a la empresa que yo ya tengo en ese país, o le va a prestar servicio a la empresa que yo tengo en mi mercado doméstico, pero que aún no está en ese país. Hay gobiernos que regulan la inversión extranjera y exigen que la modalidad de trabajo siempre sea con un socio local. En China esto se usa mucho. Entonces yo podría crear mi propio sistema de producción en ese otro mercado y no sería una sucursal de producción, sería una empresa productiva, una empresa productora, perdón, nueva, pero que se va a encargar de los contratos de fabricación que yo voy a tener en el extranjero. Entonces, en vez de encargarle los contratos de fabricación a un tercero, se los encargo, en este caso, a un tercero, pero que soy yo mismo, en copropiedad con un socio local. ¿Cuál es la idea de operar con un socio local? Que hay cierto tipo de actividades donde se requiere la experiencia y el conocimiento del mercado que tenga el socio local. Hay países donde es difícil ingresar por la distancia cultural, ¿verdad? Y por lo tanto, tener un socio local es la mejor opción y decisión que uno puede tomar. De esa manera se disminuyen los riesgos de fracaso. Pero cuando yo estoy haciendo esto, sigo teniendo en parte, ¿verdad?, el control sobre las decisiones del marketing mix. Porque aunque yo delegue esto en la empresa extranjera, yo soy parte de esa empresa extranjera. Y tengo subsidiarias. Ahora yo soy una empresa que está tremendamente integrada al mercado internacional. La subsidiaria es una extensión de la empresa y obviamente tiene mucha más autonomía para la producción y comercialización y puede tomar básicamente sus propias decisiones independientemente de lo que hace la casa matriz. Pero igual usted tiene el control sobre las variables del marketing mix. Y eso es muy relevante en el marketing internacional, porque fíjense ustedes que la decisión de la forma de entrada te dice de qué te vas a tener que preocupar tú, de qué decisiones vas a tener que tomar tú respecto de tu participación en ese otro mercado. Entonces, ¿por qué al principio yo decía que esto depende de una cuestión interna, pero también de una cuestión externa? Depende internamente de si usted tiene experiencia en su plan de marketing. Si alguna vez usted, en realidad, en el mercado local, se maneja correctamente las decisiones del marketing mix. Si no tiene ninguna experiencia en el mercado local con su marketing mix, olvídese que va a ir a hacer el marketing mix en el mercado internacional. O sea, no. Y aunque usted quiera tener un mayor grado de dominio sobre eso, no va a tener ninguna posibilidad. Ninguna. Y a veces, la forma en que se hace, eh, en que se operacionaliza el marketing mix en este otro mercado, eh, sobre aquello, usted tampoco tiene experiencia. Entonces,
necesariamente hay que a lo mejor delegar ciertas cosas. Y eso va definiendo hasta qué punto yo voy a tener no solo el grado de dominio de mi negocio, sino que hasta qué punto yo voy a tener un grado de participación en el extranjero. Entonces, estamos en el punto de partida de cuál de todas las distintas maneras de ingresar a un mercado es la que yo voy a usar. Entonces, el tema es cuál elegimos. Y eso va a depender, ¿no es cierto? Básicamente de dos grandes cuestiones. Del grado de dominio que usted requiera sobre su negocio y de el grado de participación que usted quiera tener en este negocio extranjero. Les voy a contar la historia de un caso y yo se los voy a dejar de tarea. Y este es un caso conceptual bastante interesante. Es un caso bien antiguo. Es de una empresa que es la Harvey Wolfgang Popcorn. La Harvey Wolfgang Popcorn, una empresa norteamericana. Y cuenta la historia lo siguiente, que la empresa Harvey quiere ingresar al mercado inglés. Quiere ingresar al mercado de Inglaterra. Y dice, ¿no es cierto?, el dueño de la empresa, y él puede hacer muchas cosas en ese país. Y a él le parece que en Inglaterra, el negocio que tiene en Estados Unidos, perfectamente puede funcionar en el mercado inglés. Y tiene que tomar una decisión. La decisión es la estrategia de ingreso a ese país. Voy a exportar, voy a tener sucursales de venta, contratos de fabricación, franquicias, joint ventures, subsidiarias. ¿Cómo voy a operar en el mercado inglés? Entonces, él para tomar la decisión, lo primero que sabe es que la decisión del mercado destino, es decir, la selección del país, del mercado país, ya la hizo. O sea, por alguna razón, él viajó a Inglaterra y se dio cuenta de que sus productos podían tener éxito en Inglaterra. Entonces dice, ya, Inglaterra es mi mercado de destino. Ahora tengo que ver cómo ingreso a ese mercado. Entonces, él hace la siguiente lista y dice, yo lo que vendo en Estados Unidos es lo siguiente. Yo vendo maíz a granel sin reventar en saco. Yo soy un gran productor de maíz y lo vendo a granel en sacos. Maíz sin reventar, pero a granel. O sea, en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Soy productor de maíz y vendo maíz sin reventar en saco. El mejor maíz que hay en Estados Unidos, hacer palomitas, lo vendo yo. Entonces, ese es un producto que él tiene. Maíz a granel sin reventar en saco. Dice, yo le puedo vender a usted maíz sin reventar para que usted lo lleve para su casa y lo ponga en el microondas y ahí se hace las palomitas usted, ¿no es cierto?, cuando quiera en su casa. Entonces vende unos sobrecitos individuales para que usted reviente en su casa el maíz y que prepare las palomitas de maíz. Pero también le puedo vender máquinas para reventar maíz y máquinas para hacer una gran producción de palomitas, como por ejemplo va a tener en un negocio, va a tener en un restaurante, para tener un cine, por ejemplo, o instalarse por ahí en una esquina, en un carrito, en fin, máquinas para reventar maíz.
Pero también le puedo vender palomitas envasadas para que usted vaya al supermercado, las compre y se las lleve a su casa. Y se las coma si quiere ahí mismo o se las van a comer a su casa. Pero están envasadas, por lo tanto, no necesariamente están recién preparadas. Yo también le puedo vender palomitas a granel de venta directa en Corner Franchising. O sea, yo tengo, dice, palomitas a granel que se venden directamente al público en lugares que yo he logrado tener la concesión. Por ejemplo, dentro de un mall hay una esquina donde yo he arrendado ese espacio y se instalan ahí gente mía, o si usted quiere emprender su negocio, se instala usted con mi nombre y yo le doy esta corner franquicia para que usted reviente el maíz y venda palomitas a granel de venta directa. Pero también yo como empresa Harvey tengo mis propias tiendas, las tiendas Harvey. Entonces usted puede entrar a mis locales Harvey a hacer varias cosas. A comprar las palomitas a granel para que se las coma ahí mismo, se las lleve para la casa. Puede comprar palomitas para llevarse a la casa, que están envasadas. Puede comprar maíz para reventar en la casa, de estos que se meten en el microondas. Si quiere, usted puede comprar un saco de maíz. Usted entra a la tienda y puede comprar lo que a usted se le ocurra. Pero también, si usted quiere tener una tienda como las que yo tengo, yo se la puedo dar en franquicia. Entonces también tengo otro producto que se llaman las franquicias de las tiendas Harvey Wallbanger. Las palomitas de Harvey, a su vez, pueden ser palomitas dulces, saladas y o condimentadas según la preferencia del consumidor. Entonces este señor va a ir al mercado inglés y después de hacer el estudio, él puede llegar a la conclusión de que tiene que vender maíz al granel sin reventar. O a lo mejor llega a la conclusión de que tiene que vender las franquicias de su tienda. Entonces, ¿cómo él ingresa al mercado inglés? Él fue, miró, vio que el mercado inglés para él era atractivo, pero no sabe con qué estrategia ingresar al mercado. Ahora, cada una de las estrategias puede, en el caso del mercado inglés, estar asociada a un segmento de mercado. Y cada uno de esos segmentos de mercado puede tener un potencial distinto, cosa que también yo tengo que evaluar. Entonces, este caso es bien interesante, es muy bonito y desafiante desde el punto de vista del ingeniero comercial que está estudiando marketing internacional, porque aquí se empiezan a integrar muchos de los elementos que ya hemos compartido en la asignatura. Por ejemplo, está toda la información que se levantó a través de una investigación de mercado. Está toda la información de la segmentación de mercado. No dice ahí qué son, pero usted se va a dar cuenta que hay segmentos de mercado y por lo tanto va a tener que reconocer cuáles son los segmentos de mercado. Y va a tener que evaluar los segmentos de mercado, cosa que usted ya sabe hacer, ¿verdad? Usted hizo el caso Grandinetti, ¿verdad? Bonito caso. Yo no puedo hoy, en este momento, hacer el feedback del caso Grandinetti, pero lo voy a hacer, ¿ya?
la próxima semana. Y ahora usted, que ya conoce de algunas estrategias de ingreso a los mercados internacionales, esto lo va a complementar con una lectura, por si necesita, para que pueda responder las preguntas del caso Harvey. Es interesante porque es un caso, no es difícil, pero para responderlo requiere, requiere tener un conocimiento que permita abordar adecuadamente el análisis de los antecedentes que aparecen en el caso. Intuitivamente no se puede hacer, porque lo que intuitivamente pareciera ser atractivo, no necesariamente lo es. Porque intuitivamente tú no puedes evaluar la magnitud que tienen los distintos segmentos de mercado. Y entre paréntesis, a lo mejor cada segmento de mercado requiere de una estrategia de ingreso distinta o un conjunto de estrategias diferentes. Y lo interesante del caso es que no tan solo yo le voy a decir cómo usted debe ingresar, sino que además cuál debe ser la mezcla que va a dar forma a la estrategia de ingreso, a la estrategia de penetración del mercado inglés. Es un caso bien entretenido. Vamos a la decisión del o los mercados a los que uno debe ingresar. Esta parte es bien breve y dice lo siguiente: la decisión del o los mercados a los que yo debo ingresar. ¿A qué país voy a ingresar? Entonces, lo que yo derechamente voy a hacer ahora es seleccionar el mercado país al que voy a ingresar. ¿Con qué estrategia? Eso lo veremos después, que es lo que acabamos nosotros de conversar, modo de ingreso en mercado, pero lo importante es que ahora voy a elegir el país de destino de mis operaciones internacionales. Y para poder elegir el país al que voy a ingresar, yo debo conocer que en todos los países existen dos tipos de atractivos. Para seleccionar un mercado país, yo debo evaluar el atractivo que tiene ese mercado. Y los países tienen dos tipos de atractivos: un atractivo absoluto y un atractivo relativo. El atractivo absoluto son aquellas características que, independientemente de quién sea el que está haciendo la evaluación, un país va a ser mejor que otro porque eso no cambia con el punto de vista desde el que se está evaluando. Pero el atractivo relativo son aquellas características del país que lo hacen atractivo de manera relativa, dependiendo de quién esté haciendo la evaluación. Entonces, a lo mejor hay mercados que son muy estables desde el punto de vista del perfil de mercado, llámese esto desde el punto de vista del perfil político y del perfil económico, son muy atractivos para cualquier actividad que uno quiera realizar en ese mercado. Pero a lo mejor para venderle manzana, que es la operación que yo quiero hacer, no es atractivo el mercado. Pero para venderle chaleco, a lo mejor el mercado es muy atractivo. Pero eso es atractivo, es relativo, porque es relativo a quien está haciendo la evaluación. A lo mejor si el mercado yo lo estoy mirando desde Chile, resulta poco atractivo. Pero si el mercado lo miro desde Japón, resulta tremendamente atractivo. Entonces, es un atractivo que depende del observador, depende de las características de la empresa. Bueno, estas dos informaciones que yo conozco de los países, yo las voy a procesar a través de una metodología que se llama el análisis comparado de mercado país. Y este análisis de mercado comparado me va a permitir procesar todas aquellas variables que determinan el atractivo absoluto de un país. Variables que yo tengo que, obviamente, identificar. No es
meter aquí cualquier cosa, cualquier información. Son variables que yo tengo que saber que me van a aportar una información que es, en este caso, importante, relevante para determinar el atractivo absoluto. De la misma manera, tengo que identificar, para poder hacer el análisis comparado de los países, aquellas variables que van a determinar el atractivo relativo. Finalmente, al utilizar esta metodología, yo voy a estar en condiciones de elegir el país, pero también de estimar preliminarmente cuál va a ser la forma de entrada que yo voy a utilizar para llegar a ese mercado en particular. Es decir, con la información que yo hago, proceso, con la información que yo proceso, no solo voy a poder seleccionar el mercado, sino que voy a estar listo para elegir la forma de ingreso a ese país. Y las decisiones de ingreso tienen que ver con dos cosas, decía: la selección del mercado país y la forma de ingreso. Entonces, cuando yo hago la selección de estos mercados de exportación a través del análisis comparado, ahora de mercados de exportación, fíjense que estoy hablando aquí de algo que está preformateado. Ya, yo voy a hacer la selección de mercado país para una forma de entrada al mercado que es la exportación. O sea, la estrategia está predefinida. Entonces, ahora lo que tengo que hacer yo, como la estrategia está predefinida, yo tengo que hacer la selección del mercado al que voy a exportar. Entonces, la selección de mercado país ahora es una selección de mercado país con apellido y se llama selección de mercados de exportación. Y para seleccionar el país, tengo que hacer un análisis comparado de los países, que es la metodología, ¿verdad? Entonces, ese análisis comparado ahora también lleva un apellido y se llama análisis comparado de los mercados de exportación. Fíjense que ese análisis comparado se podría llamar análisis comparado de los mercados para los joint ventures, análisis comparado de los mercados para las franquicias, análisis comparado de los mercados para las subsidiarias de producción. Es decir, le estoy dando una intención a la selección de mercados. Si tengo preformateadas la forma de entrada, quiere decir que ahora yo tengo que elegir cuál es el mejor mercado para ingresar con esa estrategia. En este caso, nosotros vamos a hacer una aplicación que se llama el análisis comparado de los mercados de exportación. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la selección de los mercados de exportación. Y vamos a hacer nosotros la selección de los mercados de exportación porque usted después va a construir un plan de marketing para un producto que usted va a exportar a un país que previamente va a seleccionar. Y que tiene que ver con el plan de marketing que vamos a hacer con el plan de marketing internacional. En este análisis comparado de los mercados de exportación, yo voy a identificar las variables, ¿no es cierto?, que determinan el atractivo absoluto de un país como mercado de exportación. Y también las variables que determinan el atractivo relativo del país como mercado de exportación. Entonces, a través de este análisis comparado, ¿qué voy a tener finalmente? La selección del mercado país de exportación. ¿A dónde voy a exportar mis productos? Bien. Y como ya tendría las dos decisiones, de ahí viene la decisión, ¿no es cierto?, del momento de ingreso, que eso ya es una decisión mucho más compleja y que no se aborda desde el punto de vista del marketing internacional porque es una decisión mucho más integral. Bien. Fíjense lo siguiente.
La selección de los mercados de exportación, para llegar a hacer eso, a través del análisis comparado de países, eso tiene una metodología que vamos a aprender la próxima semana. Esa metodología consiste primero, fase 1, que se llama el perfil de búsqueda. Yo voy a ir a buscar a los mercados para poder compararlos. ¿Qué variables son las que yo tengo que utilizar? Entonces, primero defino el perfil de búsqueda. ¿Y el perfil de búsqueda de qué depende? El perfil de búsqueda depende de la empresa que está haciendo la evaluación. Depende de las características que tiene para esa empresa las variables que son relevantes. En la fase 2, yo voy a hacer lo que se llama la definición de los mercados potenciales. Es decir, voy a identificar dentro de una determinada área geográfica cuáles son los países que a mí me interesa estudiar. Y eso tiene que ver con el atractivo, relativo de los países. Luego de hacer esa definición de mercados potenciales, es un grupo de países que yo voy a evaluar. Por ejemplo, te dice, ya yo voy a ir a la parte de África del Sur y voy a evaluar, ¿no es cierto?, 12 países que hay en ese sector. Bueno, usted eligió esos 12 países, quiere decir que está en la fase 2, donde hizo la definición de los que potencialmente serían su mercado en una determinada región de África. Luego tiene que hacer la selección preliminar. Y la selección preliminar depende del atractivo absoluto que tienen los países. Y en este caso, usted no va a elegir países, usted va a eliminar países. ¿Por qué? Porque hacer la fase 5 como fase 1 es tremendamente caro. Por eso hay que partir paso a paso en este proceso de evaluación. Después viene la fase de los perfiles de mercado, donde yo, a través del perfil de mercado, sigo determinando el atractivo absoluto. Es decir, desde la perspectiva absoluta, yo hago el análisis comparado de los perfiles de mercado. Finalmente, la selección final depende del atractivo relativo que tengan los países. Y fíjense ustedes lo siguiente, me voy a ir a la primera fase nada más, para dejar introducido el tema. Usted está en su país de origen, como vemos aquí en la gráfica. Yo estoy en mi país de origen y desde este país estoy mirando todos los demás mercados que voy a evaluar. El país A, B, C, D, E, etc. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo conozco? Yo conozco que en mi país de origen tengo un producto. ¿Y qué es lo que sé yo de mi producto? Yo sé que mi producto tiene características. Sé que tiene una calidad, que tiene a lo mejor un sabor, que tiene un color, que tiene una marca, un envase, un prestigio, un posicionamiento. Yo sé lo que tengo, ¿ya? Esas características que tiene mi producto le han permitido tener en el mercado local un grado de aceptabilidad. Y ese grado de aceptabilidad, ese grado de preferencia que tiene por los consumidores, es por las características que tiene el producto. Características que yo sé cuáles son. Esa aceptabilidad significa que mi producto en el mercado local satisface una necesidad. Por lo tanto, y ahora yo voy a ir al mercado internacional con este producto que tiene esas características, ¿qué es lo que tengo que buscar yo en el mercado internacional? Fíjense, fase 1, definir el perfil de búsqueda. Aquí yo estoy definiendo qué es lo que tengo que ir a buscar del país. A, B, C, D o E. ¿Qué voy a ir a buscar a esos países? Entonces,
cuando yo defino el perfil de búsqueda, en el fondo lo que yo voy a buscar es en cuál de todos esos países mi producto es capaz de satisfacer una necesidad. ¿En cuál de todos esos países mi producto es capaz de satisfacer una necesidad? ¿Y cómo voy a saber yo eso? ¿Cómo voy a medir yo eso? ¿Saben cómo lo mido? Lo mido por la aceptabilidad, por el grado de aceptabilidad potencial que tendrían las características de mi producto en cada uno de esos mercados o países. A veces, este grado de aceptabilidad está dado por la imagen de marca que yo proyecto como empresa. Y que a veces ni siquiera tiene que ver con el nombre de mi empresa. A veces tiene que ver con mi país de origen. Entonces, en los años 80, cuando llegaron a Chile los primeros automóviles coreanos, la primera marca coreana en llegar a Chile fue Hyundai, los automóviles Hyundai. Fue la primera marca coreana en llegar a Chile. ¿Cuál era la imagen de marca de Hyundai en Chile? Cero. ¿Cuál era la imagen de marca de Corea en Chile? Cero. Les costó, les costó. Pero eligieron una estrategia extraordinaria, una estrategia de marketing operativo, de marketing mix. El primer Hyundai que llegó al mercado chileno se llamó el Hyundai Pony. Pony. Y el Pony se lo vendieron casi regalado a los colectiveros, a los choferes a los dueños de taxis colectivos. ¿Y por qué se los vendieron a ellos? Porque estos tipos prueban los autos. Ahí usted con un chofer de colectivo, usted conversa de cómo te ha salido el vehículo. Ahí tú sabes la verdad inmediatamente, porque ellos son los que más intensamente hacen uso del producto. Y salieron, pero extraordinariamente buenos. Entonces, cuando empezaron a llegar los otros vehículos Hyundai de mayor gama al mercado chileno, la marca ya estaba con un muy buen nivel de prestigio. Lo mismo ocurrió en los años 70, cuando llegaron los primeros autos japoneses. Yo me acuerdo de un profesor de la escuela, el profesor Maldonado, siempre uno se acuerda de su profesor Maldonado, decía, oiga, si un auto no es americano, no es auto, pues decía. ¿Ya? Como yo, y nosotros le preguntamos, profesor, ¿usted no piensa comprarse un auto japonés? Oiga, si el auto no es americano, no es auto, pues. Por algo, por algo, ahí está la industria automotriz más grande del mundo, pues. No, o sea, si no es Ford o Chevrolet, yo no tengo auto, pues. Y él tenía un Chevrolet ahí, un lindo auto tenía el profesor. Pero ni por broma se iba a comprar un auto japonés, ni de broma. En cambio, había otro profesor que sí tenía un Toyota Corolla y no se quejaba en absoluto de su automóvil, para nada. Cuando llegaron los primeros vehículos rusos a Chile, también de los 80, los famosos Lada, llegaron unos vehículos de Polonia, los polonés, llegaron unos vehículos de, de la en ese entonces Checoslovaquia, unos vehículos checos. Bueno, no los conocía nadie, pero igual hicieron la misma estrategia de ingreso por el tema de los taxis colectivos. Y de ahí
ellos vieron que había un grado de aceptabilidad interesante. Entonces, eso es lo que yo voy a buscar a los otros países. Y las características que tiene mi producto, esas características, ¿qué grado de aceptabilidad tienen en el otro país? Y dependiendo de ese grado de aceptabilidad, es que yo voy a determinar el atractivo relativo que me va a permitir hacer la selección final. Fíjense ustedes que la primera fase es definir el perfil de búsqueda, pero el perfil de búsqueda tiene que ver con qué elementos van a determinar el atractivo relativo que tiene mi producto en ese mercado. Este proceso, hacerlo técnicamente, pescar la información, comparar los datos, hacer eso es bien simple, pero hay una parte creativa y no la puede hacer cualquiera, y tiene que ver con el definir el perfil de búsqueda. Y el perfil del producto, las características del producto, nótese, el perfil del producto es lo que define el perfil de búsqueda. Ya lo mencioné antes cuando vimos la unidad de investigación de mercado. El perfil de búsqueda está definido por el perfil del producto. ¿Y qué voy a buscar yo en el fondo? ¿En qué mercado existe un mayor grado de aceptabilidad por ese perfil de producto? Porque querría decir que en aquel país donde hay un mayor grado de aceptabilidad por el perfil de mi producto, es el país donde mi producto también puede ser un gran satisfactor de necesidades. Estoy haciendo marketing puro aquí. La única diferencia es que estoy tratando de determinar si lo que es satisfactorio en mi país es satisfactorio en otro. Y seguramente la información me va a decir que mi producto, así puro como está, se puede ir en esas mismas condiciones a otro mercado, o bien al producto hay que hacerle algunos cambios. Segunda mitología dentro de este tema. No siempre hay que cambiar los productos para ingresar a los mercados internacionales. Eso de que hay que adaptar el producto para ingresar a los mercados internacionales, eso es un mito respecto de lo que es el marketing internacional. Por eso que hay que estudiar esta cuestión. Colorín colorado, mis estimados estudiantes, por hoy la lata que les ha dado el profesor se ha terminado. Y como dice nuestro amigo acá, fin de la clase de selección de mercados internacionales. Pero la próxima semana el profesor continuará con el tema. Bueno, chicos, que estén muy bien, ¿eh? Y que tengan una linda Ha sido una grata sesión más de Marketing Internacional con el profesor Ernesto.